no se puede. Con 5 o 10 jalando a todos los demás, el lastre que representan es terrible. Y eso, ¿sabes qué? Es educación de valores. Pues son valores, ¿no? Sí. Pero en las escuelas quitaron la materia de civismo, por ejemplo, ¿no? Pero a medida que va creciendo, pues se va despersonalizando eso. Eso hace que los hijos se vuelvan muy especiales, muy exigentes. Pero exigentes, bueno, primero con la mamá. Uh-huh. Y luego con los demás, todos les deben dar a ellos. Muy merecedores. Así es, pero ellos no deben dar nada a los demás. Hola. Pero sí, yo llegué a Acapulco en una situación todavía manejable. Uh-huh. ¿Sí? La gente, pues era una gente todavía que se preocupaba por los demás. Había un club que siempre estaba pues pensando en que había que hacer algo por resolver los problemas de Acapulco, porque tenía muchos problemas, ¿no? Pero a medida que va creciendo, pues se va despersonalizando eso. Se vuelve también cada vez más inmanejable, ¿no? Es obvio, o sea, si no podías manejar 100 gentes, pues ahora tienes 1000. ¿Cuándo las vas a manejar? Los problemas de 100 gentes serán más o menos manejables, pero los de 1000 gentes ya no son tan fáciles de manejar. Si tú te acuerdas, nada más recordar un poquito, antes Tulancingo, pues no llegaba a donde está ahora la carretera, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Llegaba hasta la calzada 5 de Mayo y el seminario era lejísimo y se nos hacía muy lejos. Bueno, hablando de eso, imagínate que teníamos 100 coches en Tulancingo y las calles pues, eran suficientes, ¿no? O sea, no teníamos problemas de la avenida Juárez, pues era la carretera que pasaba. Originalmente era parte de la carretera. Pues sí, o sea, por no ahí estaba pasaban. El libramiento y por ahí entraban los camiones y salían por Bravo hacia México. Así es. Pero no eran tantos camiones, ni tantos coches, ¿no? Ahora tú ves a la avenida Juárez y a las 12 del día. Es un estacionamiento. Y es un montón de coches, ¿no? Bueno, si teníamos 100 carros antes, las calles eran suficientes. Pero ahora, ¿cuántos tenemos? ¿Son 1000? No, yo creo que son mucho más de 1000. Y las calles siguen siendo las mismas. Y las mismas, no crecieron las calles, pues. Fíjate que hay un efecto ahí. Mucha gente cree que abriendo más calles, abriendo más carreteras, más bulevares, etcétera, se soluciona el problema de tráfico. Y no. Resulta un efecto que induce a la compra de más carros, ya que rápidamente se vuelve a saturar. Hay otras soluciones, pero de esas pocos gobernantes quieren escuchar, pero sí hay otras soluciones. Holanda lo ha resuelto, Dinamarca lo ha resuelto, varios países lo han resuelto y en algunos lugares hay ciudades donde, ¿cuáles carros hay? Basura, patrullas, ambulancia. El resto no es carros y funcionan muy bien y del tamaño de Tulancingo o más grandes. Y ahorita estás tocando un punto importantísimo. Esa parte de la planeación y de la corrección a tiempo. Es como también con un niño. Yo a mí me dirán lo que quieran, pero si tuve que darle una nalgada a mi hijo de chiquito, santo remedio, ¿no? No lo toques nunca, no le digas nada, ni le hables fuerte, ni nada, y pues después a ver cómo le haces cuando es un chavo de 15 a 25 años, que te pela, ¿no? Que además te reta. También esa ausencia de autoridad y eso que sea, yo creo que malinterpretado la autoridad. Y en gobierno sucede lo mismo. ¿Cómo voy a enfrentar a 10 ciudadanos que están destruyendo algo? No, eso me la llevo de apechito, no hago nada, y el siguiente, pues a ver qué hace, ¿no?
Tuvimos muchos problemas alrededor de la canchita San Luis, de tipo delincuencial. La güera Pepis, creo que si la ubicas, fue maestra del Pedro y de la Toyancingo mucho tiempo, la asaltaron, una señora mayor. Esperancita, que vivía a un lado de la canchita, también la asaltaron, etc. Y todos los vecinos reaccionamos. Y fue muy bueno porque en esa presidencia, que fue la de Julio Soto, nos hicieron mucho caso. Y tengo el gusto de que varios participamos muchísimo para que la canchita hoy es probablemente el espacio deportivo más utilizado de Tulancingo. Y sin embargo destruyeron los propios vecinos algunas de las cosas que se habían hecho para bien, ¿no? Y la autoridad no hizo nada. No hizo nada, y hoy hay un problema mucho mayor en ese sentido. Y ahorita, en lo que tú decías y que se relaciona con otro concepto que hay en urbanismo, uno que se llama la teoría de las ventanas rotas. Es un experimento que hacen en Nueva York y en Hollywood, si no mal recuerdo, al mismo tiempo. Dejan un carro con los vidrios rotos, creo que en Harlem, por ahí en Nueva York. Nadie hace nada. Lo primero lo dejan así, le rompen un vidrio a propósito, es parte del experimento, nadie hace nada, en poco tiempo está vandalizado. En Hollywood, dejan un carro, le rompen un vidrio como parte del experimento, y en poco tiempo está igual que el de Nueva York. O sea, cuando no se atiende algo a tiempo, el mensaje que se envía es, destrúyelo, no pasa nada, ¿no? Y entonces aquí, lo que tú me decías de Ciudad Renacimiento, donde esa falta de presencia de autoridad y de acciones de autoridad, para tener un orden, no hablamos de la cuestión represiva, para tener un orden, pues no se tomó en cuenta. Y después frenar esto como una bola de nieve más grande es muy difícil. En algún momento alguien va a tener que hacerlo, no hay de otra, a costos muy altos, a costos cada vez mayores. Ahora, esto en la parte que tú trabajabas, personal, familiar, incluso delincuencial con algunas de las personas con las que trabajaste, ¿cómo veías que se traducía? ¿Cuáles eran los problemas más frecuentes que tú pudieras relacionar con esta parte urbana? Todos. Pues, yo creo que el más importante era el desorden. El desorden personal y desorden social. O sea, así como ves mi escritorio ahorita, que no, Bueno, la gente no tiene creativa, ningún orden. somos así, no te preocupes. Sí, pero eso, vamos, lo vas introyectando. Sí. De tal manera que si tú eres desordenado dentro, eres desordenado afuera. Y el desorden tiene mucho que ver también con la autoridad. Bueno, principalmente con la educación. O sea, la gente educada no hace tantas tonterías. Las llega a hacer porque, bueno, somos seres humanos, pero no hace tantas tonterías, ¿no? Pero la gente sin educación, pues está libre y hace el desorden, la falta de autoridad familiar, que eso es algo, una mamá grandotota y un papá ausente. Una mamá sobreprotectora que los protege tanto que los hace terribles, una gente súper exigente. ¿Sí? Te exige mucho más de lo que merece y de lo que nunca debe exigir porque no hace nada para merecerlo, pero así lo acostumbraron. Si a los hijos los enseñas al hijo, ¿no? a todos, muy merecedor de todo. Así es, Ajá. sí. Me estoy refiriendo a las mamás, yo les llamo guajolota, ¿no? Porque cubren al pollito toda la vida. Y ya son unos totolotes enormes y todavía los andan cargando, ¿no? Eso hace que los hijos se vuelvan muy especiales, muy exigentes. Pero exigentes, bueno, primero con la mamá. Y luego con los demás, todos les deben dar a ellos. Muy merecedores. Así es, pero ellos no deben dar nada a los demás.
Y eso se refleja también en la sociedad y en lo urbano, ¿no? Si todos estamos educados de esa manera, El rey Politos, ¿cómo se llama? Lopitos, Perdón. imagínate. Pedir, invadir y pedir, y me das porque me das. Si no te Así armo un lío es. con 100 gentes o 1000 gentes. Entonces, eso viene desde los hogares, pues, o sea, eso nadie lo ve como que no es importante, no. Si tú a un hijo lo acostumbras a dar, ¿ya? Y siempre que él pide, le das, A darle todo. pero nunca le enseñas a que él también dé, o a que se lo gane, pues. Entonces, cuando ya están grandes, pues, es puro pedir y pedir. Antes las autoridades eran muy respetadas, las autoridades en general, por ejemplo, el El maestro, maestro, el el padre, cura, el licenciado, o sea, el las presidente. autoridades Ajá. en general. No, bueno, las autoridades como el presidente municipal y todo eran algo especial. Y ahora todo el mundo se burla de ellos, ¿no? A veces hasta en su cara, pues. O sea, si pueden decir pestes, lo dicen. ¿Por qué? No les importa. Ellos tienen la conciencia de que a ellos les deben dar, no que ellos deben dar algo. No hay reciprocidad en esa relación. No, ellos piensan que lo merecen todo. Y obvio, así se lo piden a la mamá y así se lo piden al presidente municipal, ¿no? Uh-huh. Me tienes que dar porque es tu obligación, para eso te puse ahí. Fíjate que en Guerrero el gobernador Cervantes puso un programa que se llamaba Dando y Dando. O sea, ¿ustedes qué quieren? Pues que queremos una calle. Ok, la calle cuesta 1,000,000. ¿Qué van a poner ustedes? Y los hacía que ellos pusieran, de tal manera que ellos participaban con mano de obra o con lo que fuera. Pero ellos participaban. Ya no eran nada más de recibir. Ok, tú quieres eso, tú participas, yo te apoyo. Y fue extraordinario, ¿no? Porque, pues bueno, se avanza más, se tienen más cosas y la gente las cuida. Se valoran más. Exacto, las valora y las cuida, porque a mí me costó. Fíjate que aquí hay una comunidad de Soncualpan, arriba de San Lorenzo, municipio de Huautepec. Ahí hicimos un proyecto para un panteón. Y a medida que vas conociendo la comunidad, son 1200 gentes. Desde mi punto de vista, es una comunidad ejemplar. Desde hace que como 20 años empezaron a hacer esa estrategia que dices. Se acercaban al gobernador y le decían, necesitamos la carretera de Tezocualpan a San Lorenzo. Y el gobernador, pues con todo ese colmillo que les caracteriza a los políticos de ese nivel, ¿cuánto cuesta? Tanto. ¿Y cuánto tienen? Pero estos eran bien vivos. Pongámosle que 1,000,000 de pesos. Tenemos 500,000 pesos. Pues al gobernador le convenía inaugurar una calle de 1,000,000 de pesos, colgarse la estrella de 1,000,000 de pesos, haber puesto solo 500 y que durara más porque lo valoraban. Y así han hecho una iglesia donde caben más de 1000 gentes, tienen pozo, bonos de carbono, explotan el bosque, el parque turístico, el campanario, el panteón va por las mismas, han pintado escuelas, pavimentado calles, tienen una especie de circuito cerrado de televisión a la entrada del pueblo, y siempre que se acercan a un presidente, en este caso, la carretera lo hicieron con un gobernador, me platicaron, y lo demás casi con los presidentes municipales, ¿no? Entonces llegan y dicen, Manolo Rivera, que salió hace tiempo, Manolo, necesitamos tal cosa. Pues, ¿cuánto cuesta? Tanto. Pero ya tenemos tanto. Entonces, ese dando y dando, como dices que hizo este gobernador, funciona muy bien, ¿no? Así es. Pero ¿sabes qué? Curiosamente es una comunidad rural. Sí. Y la comunidad rural todavía se conoce en la mayoría. Sí. 1200 gentes son bien Y pocos. en la ciudad. A mí me sorprende algo, ahorita estaba acordando. Yo no me imagino cómo lo hicieron para construir catedral aquí. O sea, el edificio histórico más importante del estado, el de mayor masa, el de mayor tamaño, el de mayor volumen, religiosamente el más importante, capital del estado eclesiástico de Hidalgo, de la provincia eclesiástica de Hidalgo,
Y en 1806, si no mal recuerdo, está fechado el último arco al interior de la bóveda. Pero en 1528 empezó la construcción, el templo franciscano, lo ves desde el estacionamiento y ves una pared, la parte baja de la pared norte, de un color. Y de ahí para arriba fue esa, digamos, remodelación. Pero pues yo no creo que Tulancingo haya tenido ni 10,000 gentes. Y para ser un monstruo de ese tamaño, ¿qué capacidad de organización y de unión tenían? Así es. Y la vamos perdiendo. Es que vamos creciendo y como dicen, como la verdolaga, lo tarugo. O como los nopales. Eso no digo por qué, pero más o menos va por lo mismo. Sí. Pero yo tengo muchas dudas en que tenga que ver directamente con el tamaño. Hay tamaños inmanejables como, digamos, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y aún así logran solucionar muchos problemas. Pero... Y no te vayas por el tamaño, vete por el número. ¿De población? Sí. Bueno, perdón, me refiero a población, me refiero a población, al tamaño de la población. Pero aún así, con todos los problemas que tenemos aquí en Tulancingo, yo veo que todavía muchas cosas son manejables. Pero desafortunadamente, la parte de la autoridad, yo sí lo veo así, o no escuchan o no tienen una visión en ese sentido como mucho más amplia, o no pueden, pero además, como sociedad también hemos dejado de participar. Muchísimo. Bueno, ese es el quid del asunto. O sea, no le pidamos a las autoridades que ellos hagan todo, porque no van a poder. Ni pueden. Perdón, a veces ni saben. Bueno, ni saben y a veces ni quieren. O sea, de todo se da. ¿Sí? De todo se da. Pero no son las autoridades las que resuelven el problema. Es la sociedad. Es la sociedad. Las autoridades deben ser los líderes. Son los administradores, vamos a decir, de los recursos, pero no los que resuelven los problemas. Es una cuestión fácil. Si tenemos problemas con los hijos, no vamos a llamar al presidente municipal para que los arregle. No, de la casa, de la puerta para adentro, nosotros tenemos que resolverlo. Así es. Y eso sucede en las escuelas. Y eso sucede en las organizaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las colonias? No hay líderes que jalen, pero hacia el bien. No pasó santo. Pues claro, o sea. Pero lo mismo pasa en las autoridades. Es que ya nos educaron para... Perdón por lo que voy a decir. ¿Qué hacían los políticos? Yo quiero un puesto, porque estando en ese puesto me recupero. ¿Cuánto le voy a invertir a la campaña? 100 pesos. Así pero es. voy a ganar 1,000. O más. Bueno, me vi mesurado. Bueno, si esa era la idea de los políticos. No, yo no creo que era. Bueno, a mí me parece que sigue siendo. Hay gente buena, hay gente buena. No, claro. Sí. Pero a mí me parece que desafortunadamente, y los escándalos a nivel nacional así lo demuestran, que el puesto es algo para servirse, no para servir. Y así lo han demostrado. ¿A quién se le ocurre trabajar para los demás? Alguien que tiene sus valores. Ajá. ¿Y cuántos son? O sea, porcentualmente. Si en un ayuntamiento hay 1,000 gentes. No, pues quizá 5 o 10, no lo sé. Okay. Entonces no se puede. Con 5 o 10 jalando a todos los demás, el lastre que representan es terrible. Y eso, ¿sabes qué? Es educación de valores. Pues son valores, ¿no? Sí. Pero en las escuelas quitaron la materia de civismo, por ejemplo. Sí. Y bueno, hasta donde yo me acuerdo, nos enseñaban primero que era la patria, que era nuestro pueblo, qué teníamos que hacer. Y ahora ya no. Ahora creo que empiezan a regresarlo, ¿no? Por lo menos ya regresó la historia. Porque antes también nos habían quitado historia. Ahí yo creo que tiene que haber casos excepcionales. Yo veo a Nayib Bukele, no le tembló la mano y me vale lo que digan todos, pero el que la hace, como dice mi ley, el de Argentina, el que la hace la paga, y hoy El Salvador solucionó el problema de la seguridad.
de una manera que permite que otras actividades florezcan. Antes, sin seguridad no puedes hacer nada, ¿no? Esa es una. El otro caso es Milei, bueno, Bukele, Milei. Aquí tuvimos al doctor Jorge Berganza de la Torre, ¿sí? Que también era una persona, ¿cómo decirlo? Pero primero honrado, primero honrado, ¿sí? Porque... Ahora, ponle primero honrado. Yo me acuerdo, bueno, retomo un punto, José Luis y yo fuimos amiguísimos desde cuarto de primaria hasta que él murió en un accidente cuando tenía 22 años. Y la primera, ¿quién fue el doctor Jorge Berganza de la Torre? Fue un oculista de fama mundial, considerado por algunos como el mejor oculista en su momento y de aquí de Tulancingo. Y orgullosísimo de ser de Tulancingo, a pesar de que su papá era vasco. Pero ahí hay mucho de su origen en cuanto a valores. Él no cobró ninguna clase con nosotros. Lo hizo porque ahí estaba su hija, Begoña, estaba su cuñada, Roxana, y varias muchachas más de sus medios socioeconómicos. No cobró ni un peso, nos daba clases a las 3 de la tarde. Y el primer día, José Luis y yo llegamos 3:05. Tocamos la puerta, ya estaba cerrada, abrimos, ¿me permite entrar? Pásenle, ya que cerramos nos dijo a todos, yo voy a llegar 5 para las 3, cuando la puerta esté cerrada, nadie ni toque, no van a entrar. Puta, nos quedamos helados, ¿no? Nadie volvió a llegar tarde. Nosotros llegamos, fuimos el mal ejemplo, tu hermano y yo ese día, pero sirvió para todos, ¿no? Un señor que no nos daba clases, era una conferencia cada clase. Una conferencia cada clase. Ni las moscas escuchaban en su clase, ¿no? Entonces después fue presidente municipal, hay una revista Contenido donde hablan de que es el único presidente honrado del país, creo que hasta algunos familiares los metió al bote, los puso a barrer la floresta, en fin, unos valores muy, muy fuertes. Entonces ese sí es un ejemplo para nosotros. Milei lo que está haciendo en Argentina, Bukele lo que está haciendo en El Salvador, seguramente hay muchos otros, pero sí necesitan ser gentes disruptivas y con valores muy distintos al resto, ¿no? Cuando tú ves un partido político tiene de todo, y una gran parte, pues, híjole, si llega a gobernar, qué pela le va a pegar a la ciudad, ¿no? Y efectivamente, la educación sí tiene ahora yo creo muchos vacíos, quitar civismo, quitar muchas cosas. Algo que hay que platicar es que tanto Aarón como yo fuimos a una secundaria y prepa donde había padres, ¿no? Y los padres eran unos extraordinarios profesores. No le pedían nada a nadie en cuanto a su manera de dar las clases, y eran muy exigentes en muchas cosas. Hoy también yo sí veo que parte de la educación con esta ideología feminista, ideología de género y muchas cosas de estas, se está desvirtuando y está metiendo muchísima confusión en toda la niñez, ¿no? Que es donde yo creo que más claro tiene que tener una serie de valores y de aspectos fundamentales para poder formarse. Ojalá esto se retome, pero sí tiene que haber alguna posibilidad, y la parte de la sociedad que estamos tocando ahorita, yo creo que tiene que haber un cambio. La autoridad no puede todo, los recursos no son infinitos, siempre son limitados para atender algo, pero por ejemplo hoy se habla mucho de las empresas socialmente responsables. Y a mí me llama mucho la atención que determinada empresa de pinturas le da una manita de gato, un maquillaje, que desde mi punto de vista no sirve para nada, y lo hace en 10 lugares o 20 o 50, los que sean, cuando podría esa empresa hacer una intervención muy digna en una sola cancha y ponerla de la mejor manera, ¿sí? Y esa cancha podría influir realmente en todo el entorno.